Gracia y paz, amados hermanos. Buenos días, que el Señor bendiga en esta mañana cada una de sus vidas. Soy Juan Carlos Barahona González. Amados hermanos, en esta oportunidad prestemos muchísima atención. El Señor tiene un mensaje muy relevante para cada uno de nosotros. Este tiempo devocional lleva como título Los artesanos y el Evangelio. Los artesanos y el Evangelio. Y para comenzar este tiempo vamos a leer unos versículos que se encuentran en un libro del Antiguo Testamento, en el libro del profeta Zacarías, en el capítulo 1. Vamos a leer versículos del 18 en adelante. Dice entonces la palabra del Señor lo siguiente: Después alcé mis ojos y miré, dice el profeta, y he aquí 4 cuernos. Y dije al ángel que hablaba conmigo: ¿Qué son estos? Y me respondió: Estos son los cuernos que dispersaron a Judá, a Israel y a Jerusalén. Me mostró luego el Señor 4 artesanos. Y yo dije: ¿Qué vienen estos a hacer? Y me respondió diciendo: Aquellos son los cuernos que dispersaron a Judá, tanto que ninguno alzó su cabeza. Mas estos, los artesanos, han venido para hacerlos temblar, para derribar los cuernos de las naciones que alzaron el cuerno sobre la tierra de Judá, para dispersarla. Eso dice la palabra del Señor. Y nuestro amado hermano el pastor Charles Haddon Spurgeon tiene un mensaje para nosotros en base a estos textos. Estemos muy atentos. En la visión descrita de este capítulo, el profeta vio 4 terribles cuernos que estaban acometiendo de una forma y de otra, y derribando a los más fuertes y venciendo a los más poderosos. El profeta preguntó: ¿Qué son estos? La respuesta fue la siguiente: estos son los cuernos que dispersaron a Judá, a Israel y a Jerusalén. El profeta vio delante de sí una representación de aquellos poderes que siempre han oprimido a la iglesia del Señor Jesucristo. Había 4 cuernos, porque la iglesia es atacada por todas partes. Bien podía el profeta sentirse consternado, pero de repente aparecieron de él 4 artesanos. El profeta preguntó: ¿Qué vienen estos a hacer? Estos son los hombres que Dios eligió para hacer pedazos estos cuernos. Dios siempre hallará hombres para su obra y para su gloria, y los hallará en el momento oportuno. El profeta no vio a los artesanos al principio, cuando no había nada que hacer. Lo que primero vio fueron los cuernos y después los artesanos. Además, el Señor halla siempre suficientes hombres para su obra. Él no halló 3 artesanos, sino 4. Había 4 cuernos, por tanto tenía que haber 4 obreros. Dios halla siempre a los hombres idóneos. No 4 hombres con plumas para escribir, no 4 arquitectos para trazar planos, sino 4 artesanos para hacer trabajos rudos. Ten por cierto, tú que tiemblas por el arca de Dios, que cuando los cuernos molesten, los artesanos serán hallados. No tienes que inquietarte por la debilidad de la iglesia en ningún momento. Recuerda que tu Dios y nuestro Dios es un Dios soberano. Quizá esté creciendo en la oscuridad algún valiente reformador que sacudirá a las naciones. Los Crisóstomos pueden salir de nuestras escuelas elementales, y los Agustines de las más densas tinieblas de la pobreza de cualquier ciudad, o los Martín Lutero, que pueden salir de la falsa iglesia, o los Juan Calvino, que pueden salir de la vieja Ginebra. El Señor sabe dónde hallar a sus siervos. Él tiene en oculto una multitud de hombres poderosos, quienes al oír su orden se levantarán para combatir, porque la batalla es del Señor, y Él obtendrá la victoria. Permanezcamos cada uno de nosotros fieles a Cristo
y Él, a su debido tiempo, levantará a nuestro favor una defensa, ya sea en el día de nuestra necesidad personal o en el día del peligro a causa de la persecución de la iglesia. Es lo que nos dice nuestro amado y precioso Dios por medio de su siervo, el pastor Charles Haddon Spurgeon. Y amados hermanos, al hilo de la lectura podemos decir, o quiero decirles, sin lugar a dudas, que Dios siempre tiene reservados sus artesanos para combatir contra los cuernos. Los artesanos somos nosotros, somos la iglesia del Señor Jesucristo. Y los cuernos, todas las huecas filosofías, todas aquellas falsas filosofías del momento, cualquiera que éstas sean y en el momento que quieran aparecer. Esos son los cuernos. Pero el Señor siempre tiene sus artesanos. Por ejemplo, en el huerto del Edén, podemos decir que Dios mismo se convirtió en el artesano divino, que vino a restaurar a nuestros padres, Adán y Eva, quienes habían sido engañados por el cuerno, es decir, por el diablo. Y el artesano divino vino e hizo expiación por sus pecados y los restauró y los cubrió con piel, deshaciendo de esa manera todos los poderes, todas las mentiras y todos los ataques del diablo. ¿Y qué decir, amados hermanos, de otros artesanos de Dios, como los que podemos encontrar en la galería de los héroes de la fe, en el libro de Hebreos, en el capítulo 11, capítulo que les invito a leer? Estos hombres, amados hermanos, según nos dice el versículo 38 de Hebreos capítulo 11, estos hombres no eran dignos de vivir y de estar en este mundo. Pero también a día de hoy, amados hermanos, nuestro precioso y soberano Señor también tiene sus artesanos, tiene un pequeño remanente escogido por gracia, que no doblará, que no ha doblado ni doblará sus rodillas delante de Baal, delante del infierno, delante del príncipe de maldad. Este pequeño remanente, estos artesanos son fieles a Dios. Es un remanente, son un grupo de artesanos escogidos por gracia y se mantendrán fieles y estarán firmes hasta el final. ¿Y cuáles son entonces ahora las luchas de este pequeño remanente, de estos pequeños artesanos de la iglesia del Señor Jesucristo? Actualmente, por ejemplo, nosotros luchamos contra los asesinatos cometidos en el vientre de las madres. Nosotros estamos a favor de los indefensos, a favor de los no nacidos. Otra lucha que tenemos nosotros actualmente son las falsas y absurdas ideologías, como la ideología de género. La iglesia, los artesanos del Señor están ahí para combatir, y combatimos siempre con la verdad. Otra lucha que tenemos nosotros, su iglesia, es a favor de la familia. Nosotros luchamos para que la familia sea lo que Dios ha establecido, para que los matrimonios sean conforme a como Dios ha ordenado. Varón y hembra se casarán. El hombre, dice, dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne y formarán una familia conforme al modelo de Dios. Otra de las luchas que tenemos es el evangelismo. Tenemos que salir y buscar a los perdidos, predicarles el evangelio. Y otra de las luchas que tenemos también la iglesia, y esta lucha es una lucha permanente, es la lucha contra los falsos profetas, contra los falsos maestros, que siempre vienen intentando corromper el verdadero evangelio de nuestro Señor Jesucristo, el precioso evangelio de la cruz. No hay otro.
No existe ningún otro evangelio, sino únicamente el evangelio centrado en la persona del Señor Jesucristo, el evangelio de la cruz. No existe ningún evangelio liberal, aunque quieren llamarse evangelios. No existe ningún evangelio liberal que te dice solamente ven y cree en Cristo y luego vive como te dé la gana. Nada que ver. Luchamos también contra el falso evangelio de la prosperidad, que ofrece salud, dinero y amor. No, el verdadero evangelio no te engaña. El verdadero evangelio viene y te dice, tú toma tu cruz, niégate cada día, toma tu cruz y sígueme, dice el Señor Jesucristo. Entonces, amadas vidas, esas son las luchas entre muchas otras. La iglesia también, por supuesto, lucha contra su propio pecado. Pero, amados hermanos, somos los artesanos de Dios, somos ese remanente escogido por la gracia de Dios y nos mantenemos allí, a pie de batalla, porque la victoria es nuestra, porque nuestro Señor Jesucristo, Él obtuvo una victoria absoluta en la cruz del Calvario y su victoria es la victoria de la iglesia. Amados hermanos, y recordemos que lo que nosotros tenemos para combatir, lo que nosotros tenemos para luchar, es lo que nuestro Señor Jesucristo también tuvo, el Evangelio. Quisiera que en este momento recordemos qué usó Él cuando comenzó su ministerio. Escuchen lo que dice el Señor en su palabra. Marcos, capítulo 1, versículos 14 y 15. Dice que nuestro Señor Jesucristo empieza su ministerio y dice entonces la palabra del Señor. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo, el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el evangelio. Y en otro lugar también, el apóstol Pablo, que fue un discípulo de nuestro Señor Jesucristo, él nos dice que el evangelio es el poder de Dios. Romanos capítulo 1, versículos 16 y 17 dice, porque no me avergüenzo, dice Pablo, cosa que también tenemos que hacer nosotros, no avergonzarnos. Pablo dice, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Es decir, el evangelio es para todos, no hay acepción de personas, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Entonces, amada iglesia del Señor Jesucristo, nosotros somos los artesanos del Señor y tenemos un arma poderosa, el evangelio, un arma indestructible, un arma eficaz, ya que nuestro Señor, Él afirma conforme a su palabra que el evangelio es su poder para salvación. Y el evangelio es lo que nosotros necesitamos. El evangelio es suficiente para luchar y para vencer. Nuestros hermanos en los tiempos primitivos, la iglesia primitiva usó el evangelio. Y así ha sido al pasar del tiempo. Ellos han usado siempre el evangelio del Señor Jesucristo, porque el evangelio es lo único que transforma vidas. El evangelio es lo único que nos lleva a poner nuestra mirada en el Señor Jesucristo, porque el evangelio está centrado en la persona de Cristo. Amadas vidas, amados artesanos, amada iglesia del Señor Jesucristo, reflexionemos y meditemos en lo que el Señor ha traído en esta mañana a nuestros corazones. Y me gustaría también invitarles para que el día de mañana se puedan conectar y que juntos participemos y disfrutemos de un nuevo tiempo devocional. Y también antes de despedirme, quisiera invitar a algunas personas que tal vez se conectan hoy por primera vez, si escuchan por primera vez este tiempo devocional, me gustaría que se suscriban a este canal si todavía no lo han hecho. Me gustaría que me dejen algún comentario, que me apoyen con un me gusta y sobre todo que puedan compartir este material con más vidas. Y que la gracia de nuestro precioso y amado Dios sea derramándose sobre otros
corazones para que crezcamos y avancemos, manteniéndonos firmes en la fe, completamente convencidos de que nuestro precioso y amado Dios es aquel que está con nosotros, es aquel que nos ha ofrecido una vida y vida en abundancia. Amadas vidas, reflexionemos en lo que el Señor ha traído en esta mañana a nuestros corazones. Y me gustaría, Dios mediante, si nuestro Padre sí lo permite, que el día de mañana se conecten y que juntos podamos disfrutar y compartir un nuevo tiempo devocional. Que tengan un precioso día y que el Señor guarde su entrada y su salida. Y si Él lo permite, pues ya nos vemos el día de mañana. Bendiciones a todos, un entrañable abrazo. Buenos días.